Señores, gracias por continuar esta mañana aquí en Enfoque Matinal. Recibimos a David Álvarez Martín. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar de nuevo acá, una vez al mes. David Álvarez está, como saben, es filósofo, académico, catedrático. Muchas gracias. Universitario. Y bueno, usted que es filósofo, porque la filosofía es así como hablar de la vida, ¿no? Como profundizar en el ser. Sí, esa es una dimensión. Esa es una dimensión. ¿Cómo se ve la filosofía para pensar? Digamos que una de los intentos de definirla tiene que ver mucho con abordar críticamente todos los aspectos de la vida. Que nada de lo que llega a ti, nada de lo que te transmiten, hay que aceptarlo de manera ingenua, sino que tú tienes que preguntarte. Por eso dicen que todos nacemos filósofos, porque todos los niños pequeños se andan preguntando, no te aceptan de entrada nada y te preguntan ¿por qué esto? ¿Por qué? Y entonces le matamos ese potencial, esa curiosidad, y los adoctrinamos a que en sociedad tú aceptas las cosas como son, cállate la boquita para que luzcas bonita. ¿Cómo se aproxima desde la filosofía a este fenómeno que estamos viendo, no laudatorio, hacia la figura del jefe del Estado, que esta interpretación de la figura del patricio ha puesto en evidencia de nuevo? El poder político, económico, social, hasta incluso el artístico, el poder de, por ejemplo, estos grandes cantantes y figuras, provoca en muchas personas que consideran que acercándose a esa fuente de poder pueden mejorar o su nivel de vida o su autoimagen, su dignidad, provoca ese tipo de reacciones. O sea, en buen dominicano, el lambón es una persona que no cree que por méritos propios puede tener lo que desee tener, que puede ser una gran fortuna, como puede ser simplemente un trabajo estable, y que entonces tiene que doblegarse al poder. Pero eso también tiene mucho que ver con los orígenes del mismo Estado en la sociedad humana. Recuérdense que los primeros gobernantes, los faraones, tenían esa doble dimensión de divinidad y poder terrenal. Entonces, hay toda una actitud de, frente al poder político, tratarlo como si fuera una deidad. Como que se considera que la forma correcta de tratarlo. Y eso hace mucho daño, porque mata la democracia. Si la democracia es ese sentido de igualdad, donde el que ejerce la presidencia es un ciudadano, empleado nuestro, al cual estamos confiriendo por un tiempo limitado y bajo restricciones, que gestione todo el proceso, el comenzar toda esa labor laudatoria, de genuflexión, lo que hace es simplemente que deja uno de ser ciudadano, o mejor dicho, mata la ciudadanía y se convierten simplemente en plebeyos sometidos al poder. Ahora, uno lo piensa desde el punto de vista del que ejerce de lambón. Vamos a suponer que uno lo ve cotidianamente. Eso se ve no solo con respecto a un jefe de Estado, se ve en las instituciones, a veces se ve en las empresas, que dice, bueno, el empleado que le va mejor es el que más lambe. Sí. Para decirlo de algún modo, y aquí estamos hablando de cosas muy terrenales. Sí. ¿Por qué también esas características de ciertas autoridades? Incluyendo, usted puede tener hasta sacerdotes, así que si alguien es laudatorio, esa persona le va mejor, para sucumbir al halago, para sucumbir a la loa. Bueno, eso te habla a ti de la naturaleza íntima de ese gobernante o de ese líder. Se supone que una persona con integridad, con una vida interior crítica, profunda, no permite ese tipo de tratamiento, simplemente lo rechaza. Y frente al lambón es al que más rechaza y prefiere mejor establecer una relación de igualdad y vivir en esa relación de igualdad. Recordemos que el presidente anterior al actual había la famosa historia de que era en un helicóptero que llevaban la silla. Este rompió mucho ese esquema cuando en las primeras visitas sorpresa aparecían en sillas plásticas, etcétera. Pero si se dan cuenta, las últimas visitas sorpresa, que nunca fueron sorpresa del todo, ya hay toda una organización. Sorpresa no fueron nunca. Ya hay una organización donde está claro de cuál es la silla de cada quien, aunque siguen sin traer la silla que estaba en Palacio. Pero incluso en las mesas, una de las cosas curiosas, diferencia del trujillato, de las cosas más perversas, es la cantidad de palacios. Aquí nunca hubo monarquía, pero tenemos un palacio de la policía
¿qué diablos es? Perdónenme la expresión. Un palacio de la policía. Sí. ¿Había algún monarca que vivía ahí? No. El Palacio de Bellas Artes. No, es Bellas Artes y se acabó. El Palacio Nacional, el Palacio de Justicia. ¿Qué rey vivió ahí? Entonces, tú te das cuenta. Usted tiene una estructura cayéndose en la provincia de Santo Domingo. Correcto. Y ese es el Palacio de Justicia. Ese es el Palacio de Justicia. Entonces, mire, esa mentalidad erosiona mucho la capacidad de forjar una ciudadanía estable, autónoma, hasta irreverente, tiene que ser irreverente, especialmente frente al poder, para aniquilar esas relaciones que anulan la dignidad humana. Para los televidentes que están escribiéndonos y preguntándonos por el uso correcto de la palabra lambón, sí, se puede decir. Se puede decir lambón. Entonces se puede decir lambón, ponche en la tableta que se lo busqué, en la edición del tricentenario de la Real Academia de la Lengua Española, dice lambón. Adjetivo de uso coloquial en Colombia, Ecuador y la República Dominicana para decir adulón o soplón. Así que ya nos pueden disculpar y podemos seguir diciendo lambón. Además, recuérdense que en último término, ninguna academia de la lengua puede impedir ni promover el uso de un término. Lo que hace con un término es lo que la gente utiliza para comunicarse. Si la palabra que yo empleo, tú la entiendes y entiendes lo que quiero comunicar, está socializada ya eso lo legitima. Lo máximo que puede hacer la academia o las academias es ir reconociendo. Y a veces lo reconocen como dominicanismos. O, bueno, no, aquí lo dice. Como acto de comunicación. Aquí dice que es virtualmente en todo el Caribe, porque aquí dice que es Colombia, Ecuador y República Dominicana. Eso es el Caribe. Es un acto de comunicación. Pero bueno, usted vio a Pegaso. Cuando piensa en esos militares, por ejemplo, los militares, sí, porque los militares en ese sentido, que en América Latina solían ser muy duros con los más desfavorecidos, con aquellos que pensaran diferente, pero profundamente genuflexos ante quien tenía el poder. Correcto. Digamos que esa es en cierto modo, una herencia. Por ejemplo, los militares, Trujillo, prácticamente, como dicen, trapeaba el suelo con ellos, porque le gustaba mucho humillarlos como una forma de mostrar que era el que mandaba y de embarrarlos en crímenes, en situaciones delicadas, situaciones con mujeres, con alcohol. Es decir, Trujillo tenía toda una política de aparentemente una ¿cómo se llama? Una organización digna, respetuosa, pero en el fondo pervertida, y que le debían todo a él. ¿Hemos superado en el uniforme dominicano eso? No, porque date cuenta de que toda la política represiva que hubo hasta el 78, sobre todo, de combatir a las juventudes dominicanas, fruto del golpe de Estado contra Bosch, después lo que se hizo fue que se corrompió. Es decir, el alto mando militar entendió de que si los políticos recibían cuotas de recursos por gestionar, ellos también la merecían. Y lo que hizo la vida política más democrática fue corromperlo. Ya que estamos corruptos los partidos, también los militares son corruptos. Y de alguna manera se abandonó todo ese perfil ideológico anticomunista por la corrupción. Ya ningún militar te habla de anticomunismo, sino de dónde está lo mío. Y hay toda una cogioca y uno lo ve, uno toma. Yo siempre recuerdo cuando alguien me decía, ¿por qué todos los jefes de la policía, no sé si eso todavía seguirá vigente, de las primeras cosas que se anuncian es que tiene una villa en casa de campo? Ya eso no está tan vigente. Exacto, tú dices, ¿cómo? Alguien con un salario tan bajo y de repente, pues yo no sé ahorrar. Se la regalan. Exacto. Se la regalan. Entonces, esa práctica ha impregnado mucho a los estamentos. O lo que pasó recientemente. Se la regalan en impuesto interno, no le preguntan. No, en lo más mínimo. O si yo tengo una villa en casa de campo, a mí me preguntan. No, te examinan hasta de dónde tú sacaste el último centavo. Yo recientemente, cuando se anunció que iban a volver a mandar patrullas mixtas a la calle, ¿se acuerdan? Claro. Lo primero que hizo el director del periódico El Día es, me acaban de atracar. Sacó un testimonio, Monegro, indicando que creo que viniendo del aeropuerto, una patrulla mixta le preguntó que dónde estaba lo de ellos. Entonces, si vas a lanzar patrullas mixtas, macutear, no me vengas diciendo que estás combatiendo. No, pero han ido enderezando en el camino, porque en la primera semana del patrullaje mixto anunciaron que habían detenido a 5.000 ciudadanos.
Y entonces cuando le dijeron que no se podían andar deteniendo a los ciudadanos que no han violado la ley, bajaron eso y ya en la segunda semana solamente anunciaron lo que habían sido detenidos en flagrante delito. Mira. Pero pensando un poco, y de hecho se ha estudiado aquí, por ejemplo, las páginas en internet de las instituciones públicas, una de las páginas de menor transparencia es la de la página militar. Sí. O sea, aquí hay poco acceso a saber cómo se gasta el dinero. Las informaciones te pueden calificar que son materia de seguridad del Estado, poca transparencia en el manejo y en las formas en que se conducen, y pocas posibilidades de denuncia para gente que eventualmente puede haber conculcado sus derechos, pero no puede ir a la televisión a hacer una denuncia porque es guardia. Perdón, Edith, recientemente hubo un grupo... Ay, no, déjenme decir una cosa, espérese, porque se me va... Si yo no aprovecho este espacio, al policía que le robaron el arma haciendo servicio en la caoba, ahora le están cobrando el AME, le están cobrando la pistola. Ay, sí. El sargento de la Rosa. Yo no voy a dormir tranquila mientras estén haciendo eso. A Frener Bello, que somos primo cuarto de crianza, pues yo soy Salazar Bello. Claro. No le cobre la pistola. ¿Por qué fue que se la robaron y él estaba trabajando? Lo asaltaron. Por favor. Y si eso lo están haciendo con todos los policías que le roban... eso incluso es un riesgo laboral para el policía. Debería, eso es riesgo laboral. Claro, eso es riesgo laboral. Así que, comandante de la DGC, flójeme al sargento de la Rosa. No puede ser. Sí, hombre, el pobre. En lo que yo iba. Fíjate bien que recientemente, ahora que tú hablas del secretismo militar, hubo el caso, creo que todas eran mujeres, me parece, cadetes o estaban siendo entrenadas. Que era que murieron. Exacto, y pararon las demás en el hospital. Entonces, nadie aclaró nada de eso. No, ni se puede hablar. Se puede hablar, se creó como una especie de muro de humo donde no se podía hablar de ese tema. Hubo un caso de un joven cadete que murió hace como un poco más de un año. Como en ese momento no había información, tuve la posibilidad, porque esas son de las entrevistas que tú tienes que hacerla ahí. Si tú sabes que hay guardia de por medio y te van a dar la entrevista, tú la haces ahí, con lo que tengas. Porque tú sabes que si la gente habla, le meten en miedo. Es como una amenaza, una restricción. Y recuerdo que entrevisté a una pariente de esa persona que falleció. El trato que le dieron, hubo uno de los entrenadores militares que le dio una patada en el suelo cuando estaba caído. O sea, y yo incluso colgué esa entrevista en mi cuenta de Twitter, que todavía está ahí. Cuando volví a llamar para hacer una entrevista ya más tranquilo, ellos me dijeron, no, me han pedido que no hable. Vamos a esperar. Me reuní con el jefe de qué sé yo cuánto, me llamaron el militar tanto, porque el secretismo es como una norma, incluso cuando le afecta los derechos a alguien que su hijo o su hija ha fallecido siendo entrenada. ¿Eso de dónde viene en un entorno democrático, digamos, y que la gente lo acepte? La herencia es trujillista, netamente. O sea, las instituciones armadas son de las que han preservado más ese perfil trujillista. Autoritario, pero que la regambre es trujillista. O sea, el modelo fue trujillista. Porque la dureza en el entrenamiento militar es en el mundo. Lo que no es igual aquí es que en otro lugar del mundo ese entrenamiento es público. No solo eso, sino que por más duro que sea, no te puede matar. Hay detrás todo un apoyo en términos de exámenes médicos. ¿Y de seguridad? De saber y de seguridad. Entonces, no es simplemente forzar a la persona por forzarla, es que hasta dónde se puede y cuáles son sus características. Es como los deportistas. Los deportistas los van empujando a que rindan más, pero siempre bajo un control médico. Y que en el área deportiva tiene unas características. Lo que pasa es que en términos militares, yo vi un caso que pasó en Colombia, y habían análisis, recuerdo haber leído algo, me parece que en la revista Semana, que lo que se busca es la humillación al máximo de la persona, y Colombia cuestionó los métodos de entrenamiento militares, porque esas mismas personas se convierten en cierto modo en máquinas deshumanizadas, porque tú lo tratas como si fueran bestias y ellos salen a la calle y son bestias también. Bueno, el cine de Hollywood tiene montones de muestras de películas, unas de gran calidad, otras que no valen la pena, sobre ese mismo caso, sobre ese tipo de situaciones. Pero indudablemente en democracia los actores militares tienen que integrar dentro de su estructura también los valores democráticos y el respeto por las personas. Yo creo que un buen ejemplo fue España,
cómo España, la transición a la democracia, pasó de convertir ese ejército franquista en un ejército europeo, con valores democráticos, con mandos civiles. Ya anunció Pedro Sánchez hoy que iban a retirar el cadáver de Franco del Valle de los Caídos porque el cadáver de un dictador no podía estar en un monumento nacional. Es totalmente y es lo último correcto. Que le quedaba al franquismo. Y hay también un militar en una catedral y que también va a ser retirado. Mire, ya que estamos aquí hablando de la vida, sí, estamos hablando con un filósofo, hablando de la vida. Hablemos un chin de Joao. Analíceme ese cuadro. No, ese hombre con esa habilidad. Mira, el caso de Joao se presta para muchas cosas en términos reflexivos. Lo primero es que la corrupción es pública y privada al mismo tiempo. Esa es la ventaja de Joao, que permite esa integración de sector público y privado, junto con el tema Odebrecht. Él es como una cámara de comercio él solo. Él solo. Segundo lugar, tiene que ver mucho con lo que estábamos hablando ahora mismo, de la falta de transparencia en un gobierno democrático. Tiene que ser transparente. Entonces, no es posible que sepamos lo que sabemos hoy en día por el esfuerzo de Farideh Raful y no se supiera en su momento. Esas cosas deben ser públicas. El presidente decir, pues mire, le estoy pagando a fulano de tal para que me haga este trabajo, y mínimamente debatirse, ver lo que opina la opinión, lo que genera la opinión pública. Confirma el hecho de que cuando un gobierno se quiere reelegir, y lo dijo el mismo Danilo lo dijo, comete 20.000 diabluras e incluso desestabiliza el modelo económico, que lo dijo el mismo Danilo. ¿Sí? Eso se puede citar a él mismo. Sí. Entonces, ese es otro factor. Y usa el término diablura. Diablura. Otro factor importante es el hecho del fracaso del intento de una parte de la burguesía brasileña con el Partido de los Trabajadores brasileños de quererse convertir en un mini imperio en todo lo que es Sudamérica y el Caribe, utilizando sus compañías, pero al mismo tiempo utilizando ese tipo de corrupción de poder manejar dinero por la izquierda para lograr obras. O sea, son como muchas facetas. Y en el caso nuestro, indudablemente, es un crimen de alto nivel que, mientras en otros países, por ejemplo en Perú, todos los expresidentes, como dicen, o están presos, están corriendo, y aquí parece ser que va a ser imposible que ni aún los que tienen mayor evidencia en su contra puedan ir a la cárcel o tener una sentencia definitiva. Pareciera como que todo el estamento partidario de gobierno y de oposición tiene el freno puesto para evitar que eso avance. Bueno, esa es mi lectura. Bueno, hay, digamos que una cierta organización en el área judicial, o sea, quien lo compone, las mismas leyes de las que te hablan. La estructura estatal está hecha, pensada para que la justicia solo alcance a los más menesterosos. Claro. No llega necesariamente a esos altos niveles. No, indudablemente. Usted, por ejemplo, cuando el caso de Brecht, que hemos visto desde que usted vino aquí hasta ahora, cada vez es más chiquito, ¿se puede tener alguna expectativa de que en República Dominicana prevalezca la justicia y se sepa quiénes fueron los responsables? No logramos tener una ley de partido, no logramos un conjunto de cosas, porque simple y llanamente a las estructuras partidarias y gran parte de los sectores económicos de mayor poder les conviene el desorden actual. Fíjense, en todo modelo social siempre hay un balance entre cuántos van bien con lo que hay y a cuánto les conviene un cambio. A nivel de estructura de poder, todavía en República Dominicana, es mi lectura, no mi deseo, parece ser que son más los actores políticos, empresariales, religiosos, culturales, de organización civil, que les favorece el desorden que tenemos, que aquellos que quieren forzar un cambio, o sea, usted hablando de actores con poder, que quieren forzar un cambio para un modelo diferente, sin evaluar el cambio, o sea, sin decir para bien o para mal o tal o cual cosa. Entonces, tú tienes que ir logrando en un momento determinado que los perjudicados por el modelo actual crezcan en número, especialmente entre aquellos actores con poder,
para forzar un cambio. Y ya la reelección de Danilo Medina obviamente está caminando. Si usted quiere, me buscan otra vez el merenguito. Ay, pero es que hablemos del merengue. El merenguito. No soy bueno en merengue. Usted hablar de la vida. Siga, presidente, se llama. Siga. Búscame el merenguito para ponerle al filósofo. Míralo ahí, suban el audio. Eso le hará ruido. Que es el pueblo que lo pide. Dice la rueda del triunfo que Danilo vuelve y se queda. Dice la rueda del triunfo que Danilo vuelve y se queda. Y para todo el que lo tenga en duda, que se quede para que lo vea. Y para todo el que lo esté dudando, oye bien, que se quede para que lo vea. ¿Qué le parece? Profesor, mire, eso es campaña electoral, obviamente viene desde los predios del gobierno, nada más por el uso de las imágenes que uno tiene, uno sabe que eso es virtualmente algo que salió de la presidencia de la República. Usted está hablando de que hay sectores de poder, tanto políticos como económicos, que le conviene el estado de cosas. Una posible reelección de Danilo implica una ruptura del orden institucional en la República Dominicana. Danilo, para reelegirse, tiene que cambiar la Constitución que le permitió reelegirse. Sí, totalmente. Y tiene que invalidar esa Constitución. En el Congreso no lo puede hacer y dicen que lo que van a tratar de hacer es de elevar un recurso en el Constitucional para invalidar la Constitución vigente. No, ¿Hasta dónde toleraría ese sector que le conviene el desorden, que también se rompa el orden institucional? Vamos a ir viendo piezas. Estoy haciendo un análisis un poquito, coge esta pieza, cojo la otra y trato de verlo. Uno, indudablemente intentar reelegirse le saldría muy caro. Va a tener que sobornar a demasiadas personas. Incluso para hacer que pase por el Congreso tendría que comprar a una gran cantidad de diputados. Ya el Congreso lo desestimaron. Lo desestimaron. Ajá. Bueno, entonces ahí se le pone muy difícil. Segundo, dentro del mismo PLD tendría que demostrarle a los otros potenciales candidatos, especialmente a Leonel Fernández, de que con él hay la garantía de que el PLD no pierda el poder ejecutivo. Si él no logra demostrar eso y por lo tanto garantizar la impunidad para todo el PLD, va a crear un conflicto. Sí, no, es que tenemos que hablar las cosas como son, no como lo pintan. Para lo que estamos garantizando. Exacto. Si salimos de aquí, no va a haber para nadie. O sea, va a haber que hacer 5 najayos mínimo. Entonces, número uno, tendría que demostrarle eso, especialmente a Leonel Fernández. Mira, yo puedo retener el poder 4 años más. Segundo, si él no logra demostrar eso, entonces va a generar un conflicto interno. Ahora, en la oposición, por ejemplo, en el PRM, hay actores que sí les gustaría continuar con Danilo Medina, porque les conviene sus negocios, les conviene de diferentes maneras. Y como ellos también están divididos, tú te das cuenta que hay una suerte de coqueteo entre Leonel y Abinader y Danilo Medina e Hipólito. Hay un coqueteo que está muy claro y que se maneja. Entonces yo pienso que por ese lado va a haber problemas si no se logra que eso pase por el Congreso, sino que se quiera ir a algún tipo de tribunal o de invalidación. Nos estamos enfrentando a un conflicto donde lo que yo acabo de decir resultaría. De repente tú podrías tener más actores inconformes con el status quo que los que ahora mismo los hay. Uno, escuchando por ejemplo una declaración que dio Obama en África, que decía en Estados Unidos es impensable que yo tenga que estar pensando en la reelección cuando ya no me toca. Ya, punto. Se supone que no me toca y punto, se respeta la ley. Pero cuando uno está viendo ese merengue, que puede ser impulsado por cualquier gente, cuando uno ve los anuncios... Este es el tercer merengue. Sí, o sea, la República Dominicana vive como con ese pálpito, no hay confianza en que en definitiva se va a respetar algo tan fundamental como la misma Constitución. Yo creo que desde el mismo momento en que se hizo la reforma, ya se sabía que eso no se iba a respetar. Es decir, no hay ni siquiera que esperar a que estemos viviendo el momento actual. Ya cuando se hizo la reforma anterior, sabían que en algún momento la iban a irrespetar. O sea, no hay confianza, sino que lo que se estila es pensar que aquel que tiene el poder lo va a emplear
para salirse con la suya. Y que la única forma de atajarlo es creando una situación de presión tan fuerte. Miren, ocurrió en el 78, donde incluso Estados Unidos se tuvo que intervenir, por suerte estaba Carter allá, para lograr el reconocimiento del triunfo del PRD. En el 90 el PLD no logró concitar suficiente fuerza para bloquear a Balaguer y que le reconocieran su triunfo. En el 94 una gran crisis política y una reforma tan grande que se estableciera en la Constitución la prohibición de que Balaguer fuera candidato en la siguiente. Pero es igual la Constitución de ahora. Sí, es lo mismo. O sea, la Constitución del 94, la reforma decía, igual que ahora, que tiene un transitorio que dice el nombre de Danilo Medina. Exacto. Lo único que parece que ahora dicen que la pueden cambiar otra vez. O que pueden, porque lo que técnicamente se haría es llevar a la Constitución ese artículo que tiene el nombre del presidente Medina para declararlo inconstitucional porque viola su derecho a la libre... A ser candidato. Edith Altagracia, el problema es sencillo. Si la composición de aquellos con cuotas de poder que les beneficiaría la situación presente y una reelección de Danilo, si eso no se modifica y hay más perjudicados que beneficiarios, entonces sí puede haber un cambio y puede haber un bloqueo efectivo. Quiero hacer una última pregunta finalizando esta conversación, que Altagracia nos tiene algo. Usted es académico, usted está trabajando siempre con jóvenes, con personas jóvenes. Vivo de eso, me encanta. Este país tiene muchos muchachos jóvenes y profesionales, muchos incluso que estudian fuera de este país, que se forman. A esa gente que sueña con un cambio o que piensa que le gustaría tener una sociedad distinta, ¿qué posibilidades tienen, tal como está estructurada la cosa, de que haya una incidencia de gente diferente con un pensamiento distinto en el quehacer y en el orden de este país? Mira, ¿o tienen que adaptarse y someterse al crisol de lo que hay? No, las últimas encuestas que están saliendo, encuestas de opinión de diferentes tipos, indican que más de la mitad de la población dominicana quiere irse de este país. Y entre los jóvenes ese número es mucho mayor, llega a veces a 76%, que quieren largarse del país porque como joven, todo joven, quiere construir su vida, tener oportunidades, ver otras cosas, y esta sociedad cada día demuestra estar más ahogada, más cerrada. Es una pena, pero eso es cierto. Pero indudablemente, recuérdense, creo que ayer lo hablábamos tú y yo, Edith, los grandes cambios de esta sociedad lo han hecho los jóvenes. Claro. Duarte, que ahorita estaban hablando tanto de los trinitarios, eran unos muchachitos. Claro. Los que mataron a Lili eran unos muchachitos. Los que matan a Trujillo eran jovencitos relativamente. Habían dos viejos. Ya. Los que participan en las calles de Ciudad Nueva y de la zona colonial durante la Guerra de Abril, los civiles, eran jóvenes todos. Es decir, la República Dominicana históricamente ha demostrado que los jóvenes se convierten de repente, los que llegaron en el 14 de junio. Sí. O sea, cuando tú vienes a ver, son los que organizaron el movimiento 14 de junio localmente. Eran gente en sus 20, algunos que otros en sus 30, pero la mayor parte en sus 20. Entonces yo tengo mucha expectativa de que los jóvenes pueden empujar en un momento determinado cambios. Y lo que estamos viviendo es muy viejo en su estructura. La vida política nuestra es muy añeja y yo creo que en algún momento puede ser barrida por la juventud. David Álvarez Martín, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos encontramos en un mes. En un mes nos volvemos a ver.